Sí, buenos días. Bueno, continuamos. Buenos días. Bon dia, Jordi, Egunon. Bonjour, Guillaume. Good morning. Dzień dobry en polaco. Saba Joel en marroquí. Nayib, espero haberlo dicho bien. Bueno, esta quizás es la mesa más internacional, ¿no? O plurinacional que hemos tenido en el Foro de Realidades. Nos apetecía mucho también en el contexto de trabajo de este año, que tiene que ver con poner en diálogo y relación el trabajo que venimos haciendo en el Ministerio y particularmente nuestra dirección general con Mondiacul, que tendrá lugar en Barcelona a finales de septiembre y principios de octubre. La marcha o el camino hacia Mondiacul conlleva pues, una serie de actividades en todo el Estado y esta es una de ellas. El Foro de Realidades lo queríamos ponerla a prueba hacia Mondiacul y abrir un debate también a nivel internacional de en qué momento estamos también en el medio rural, en las políticas culturales, en sus prácticas y contrastar también el trabajo que se hace en el programa, que siempre ha tenido vocación internacional, europea principalmente, de poner en diálogo pues, bueno, las diferentes realidades de los contextos rurales y cómo, a modo de políticas culturales, se estaba abordando. Pues eso es el leitmotiv. Eso nada menos el leitmotiv de esta mesa y ver también cómo podemos avanzar entre todos en las agendas nacionales y también en las agendas internacionales que tienen en cuenta la diversidad cultural inscrita en los territorios, ¿no? Que esto es muy importante. A mí a veces me gusta recordar un libro creo que es muy importante, que es Historia del siglo XX, de Eric Hobsbawm. Ahí el historiador Hobsbawm viene a subrayar que probablemente el cambio social y yo creo que también antropológico más importante del siglo XX ha sido o está siendo el abandono, semiabandono del campo, ¿no? Y la desaparición de las culturas asociadas al territorio. Bueno, esto lo está analizado desde el punto de vista de la historia, pero también pensadores, ¿no? Creadores culturales como John Berger o Pier Paolo Pasolini, ¿no? Tienen muchos textos dedicados a esta circunstancia, ¿no? Claro, el proceso de agrarización, ¿no? De creación de sociedades ganaderas, de urbanización incipiente, pues nos ha llevado 10.000-12.000 años, ¿no? Con la construcción de las sociedades neolíticas. Pero claro, si nos retrocedemos un poquito más, las sociedades de cazadores-recolectores, siempre inscritas o apegadas al territorio, nos vamos hacia 300.000 años atrás. El proceso de urbanización realmente, con perspectiva histórica, ocupa un capítulo infinitesimal en la historia de la humanidad. Bueno, pues esta es una primera reflexión importante, ¿no? Para saber de entender cómo nos comportamos culturalmente los seres humanos, ¿no? Y bajo qué claves. Y creo lo apuntamos ahí en el programa, en la presentación, y ayer también lo sugería Maddie Barber en su charla. Hay dos variables, creo, que determinan, ¿no? La experiencia del mundo y los comportamientos culturales de nosotros y nosotras, ¿no? Que son el espacio y el tiempo, ¿no? Son dos variables de profundidad antropológica que determinan muchas formas de comportarnos y, por supuesto, como decía, los comportamientos culturales. El diálogo, que siempre ha sido en el territorio muy concreto, muy directo, muy estrecho, muy recíproco con estas dos realidades, determina formas culturales diferentes, probablemente. Formas culturales que hacen que la cultura penetre en los cuerpos, ¿no? Y también en el cuerpo social, en los cuerpos individuales y en el cuerpo social, y que la cultura lentamente haga un trabajo, ¿no? ¿Qué estamos viendo, ¿no? Y también viviendo en estos momentos? Pues bueno, por una parte, la deslocalización, es decir, la referencia a las pérdidas o la pérdida de las referencias espaciales de nuestro comportamiento del mundo, la inmaterialización de todo tipo de prácticas culturales, eso por un lado, y después también la aceleración brutal del tiempo. Parece que vivimos en un presente continuo. Esto, obviamente, nos lleva a situaciones, desde un punto de vista antropológico, completamente novedosas, disruptivas. Y esto, obviamente, tiene consecuencias culturales.
¿Qué nos provoca? En cierta forma también, pues una especie de incertidumbre, malestar, zozobra. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué estamos haciendo también muchos y muchas en este proceso histórico? Pues probablemente mirar hacia otro sitio, ¿no? Mirar hacia otro sitio, mirar hacia adentro, mirar hacia la raíz y mirar al territorio, ¿no? Hay mucho, estamos viendo, ¿no? Estamos trabajando con muchos colectivos jóvenes que están intentando, ¿no? Hay también un salto generacional que está haciendo que volvamos de una forma diferente a volver la mirada al territorio. Y cuando miramos hacia ahí, pues bueno, seguramente hay cosas que no nos gustan, hay cicatrices, hay heridas, pero bueno, el diálogo con esas heridas también es una forma, en cierto modo, de liberación, ¿no? Y tiene que ver también con un ejercicio de madurez y de emancipar también pues bueno, liberar, ¿no? Quitar capas y estratos del pasado que no nos gustan y adherir otros. Estos días escuchaba a Oliver Laxe, que como sabéis ha ganado el premio especial de jurado en Cannes, un cineasta que ha estado con nosotros en este foro hace 3 o 4 años y con quien tenemos muy buena relación. Él está creando, ¿no? Haciendo sus películas desde una aldea de los Ancares lucenses de apenas un puñado de habitantes, ¿no? Y él defiende esa nueva mirada, ¿no? Que tiene que ver con dialogar con el pasado, sanar, curar heridas, pero también buscar otras formas de relacionarnos con el campo, con la tierra, ¿no? Y hay un elemento clave que a veces es muy importante, que a veces nos se olvida también en estos debates, que es esa vocación de nueva espiritualidad, ¿no? De reespiritualizar la relación con el campo, con el pasado, con nuestros ancestros, con la naturaleza. Y él ahí, pues bueno, es muy claro ahí, ¿no? Y él está creando, ¿no? Creando piezas de una trascendencia también estética, ¿no? E intelectual muy interesantes, trabajando desde un pool muy pequeñito, ¿no? Y son muchos los ejemplos, o varios ejemplos, hemos tenido el caso de Oscar también, que hemos visto en la película ahora. Entonces, bueno, ¿cómo está sucediendo esa nueva reespiritualización, esa nueva relación con las prácticas del territorio, con las realidades del territorio, con las culturas vernáculas? ¿Qué está pasando a nivel internacional, ¿no? Bueno, esta es un poquito la pregunta, ¿no? El leitmotiv que dirige esta mesa, y queríamos, bueno, pues analizarlo, ¿no? Los diferentes puntos del globo, de diferentes latitudes culturales, y si os parece vamos a empezar con Piotr Michalowski. Él representa a la Red Europea de Centros Culturales y está haciendo un trabajo súper interesante también para ubicar las políticas culturales dentro de las políticas europeas, el Rural Pact, entre otras. Piotr, cuando quieras. Too loud. Hola, buenos días. Muchas gracias, Benito. It's an honor to be at the forum. It's an honor to cooperate with you. It's an honor to Es see un how honor estar en incredibly este well foro y you are cooperar focusing on con non-urban areas vosotros y in cómo Spain estáis and beyond, centrándoos because en zonas you no urbanas, tanto en España como achieving fuera, something porque which is estáis far logrando algo more que va, important than just a state que es mucho policy. más importante You are que una visible política in a global estatal. sense, Sois and I think that visibles a you nivel are global y like predestined también to be organizing even more and more activities. And I'm estáis so happy organizando that this cada vez forum más towards actividades. Mondiacult Me is alegro a que step on the way, este a very foro important one. y And es un during my paso hacia presentation, Monocult. I Durante would mi wish to, in a very presentación, brief way, voy a intentar de present you forma muy some of breve the elements of the presentaros algunos policies de that the European los Network of Cultural elementos Centers, de las ENCC, is políticas organizing, but que also that organiza la myself ENCC and colleagues, we are trying y to algo que nosotros con mis bridge compañeros some intentamos other institutions together hacer, in order to uniendo achieve those otras elements that you instituciones have para been poder lograr saying los about. During my elementos presentation, que I will has also mencionado. Durante mi make a reference presentación to también the me film festival, referiré but al let Festival us de quickly Cine, start. pero vamos a empezar Today at rápidamente. the Hoy, forum, en este foro, this is just your perfect programming. The European Network of Cultural Centers, la Red located in Europea de Brussels, Centros Culturales born ubicada in en Bruselas y 1994 nacida as en a network of 1994 national networks. como But una just red to de tell you, and this redes is nacionales. Pero on the left side, that we have been also
very much involved in También 2016, 2017, en el año 2016-2017 participamos mucho en el establecimiento de una red hermana, la Red Española de Centros Culturales, establecida en Murcia, y muchos expertos culturales de España vienen a este evento. Apoyo mucho lo que hacéis vosotros. Nos apoya el programa Europa Creativa con sus más de 160 socios, que también a la vez tienen sus propios socios. Así que nosotros tenemos contacto de entre 5 y 6 mil asociaciones europeas y más allá de Europa. La democracia, la participación, la igualdad cultural, inclusión, cooperación, diversidad, empoderamiento, accesibilidad y sostenibilidad. Nosotros creemos en estos valores y eso aporta un desarrollo personal y también de la sociedad. Algo que también has mencionado en tus palabras iniciales. Y también la comunidad. Nos dedicamos completamente a esta estrategia que viene desde abajo hacia arriba y también una estrategia horizontal. Es decir, una organización cultural no puede trabajar de forma aislada de la comunidad porque parte de la comunidad. La comunidad es la respuesta, como decía otro filósofo estadounidense. Las acciones hay que ofrecer la creación de redes, cooperación, mentorización, formación y la promoción de las actividades socioculturales. Estas son ideas claves que van a estar en toda mi presentación. Y he hablado de estar más allá del contexto europeo, porque desde el 2014 hemos estado colaborando con la red Cultura Viva, estuvimos presentes en Quito para su cumbre. Es importante para contrastar el neocolonialismo y aprender los unos de los otros para no ser eurocéntricos, siempre adoptar esa perspectiva. Hemos adoptado también y reconocido el modelo de puntos de cultura y allí, gracias al modelo que utilizáis en España, ¿cuánto de ese modelo habéis incluido en el contexto español? Es un faro visible en Europa y lo promocionamos también. Y también tenemos actividades principales, formación, etcétera. Pero voy a hablar brevemente de este programa de microbecas, UpGrants, el programa UpGrants. Nosotros aconsejamos a todas las comunidades a lanzar este programa. Iniciamos el programa en 2021. Es un programa de microsubvenciones de 3 hasta 4.000 euros para este programa. Son microsubvenciones y en esta página podéis ver estas prácticas. ¿Pero por qué estoy aquí? Porque en el 2016, cuando mi ciudad era la ciudad capital de cultura europea, en aquel entonces lanzamos un camino de la participación de la ENCC en zonas no urbanas. Y hemos añadido muchos profesionales de toda Europa. Hemos creado muchos manifiestos, muchos programas que hemos lanzado. Se puede ver en nuestras páginas web. Hay, por ejemplo, la ENCC más allá de los lugares urbanos y una serie de webinarios que apoya todo este programa, actividades también que trabajan con microcomunidades, áreas muy pequeñas que tienen la necesidad de aprender, pero también tienen un repositorio muy importante de prácticas a exportar a los demás. Existe la visión rural europea 2040. Esta visión es un documento que requiere herramientas para que lo logremos. Por ello, la Comisión Europea está organizando la plataforma cultural Rural Pact y nosotros formamos parte de este pacto europeo. La ENCC es miembro de los subgrupos, el subgrupo de cultura y creatividad. En esta organización tenemos más de 100 participantes y podéis
Apuntaros a este grupo porque estamos hablando de muchos temas de los que os interesa hoy en el foro. Recientemente hemos organizado un webinario muy importante de turismo sostenible, la priorización de la comunidad en comparación con la explotación de comunidades y esta forma muy antigua de organizar actividades turísticas. Luego el proyecto in situ. He hablado de las microsubvenciones. En este programa en in situ medimos el impacto de estas microsubvenciones. Es un programa que se centra en las zonas ultraperiféricas de Europa. Voy a dejar información de este programa con vosotros. También tenemos otros socios y es un programa que ha llegado a muchas de las regiones. Ahora unas publicaciones, unos artículos. Aquí he incluido un artículo que yo he escrito para la presidencia española de la Unión Europea y hay muchas publicaciones. Intento aportar todos los documentos y artículos sobre cultura en este espacio. Aquí vemos una publicación de 2020 sobre artes en zonas rurales. Yo tuve el privilegio de aportar también como coautor. IETM ha unido prácticas de todos los continentes, más de 150 distintas prácticas. Aquí el desafío fue enorme, simplemente organizar eso. Hubo que llevar el equipo con mochilas hacia zonas montañosas en pueblos aislados para organizar cada año este mismo festival. Y utilizo este ejemplo porque estas comunidades a veces son consideradas como comunidades pasivas, pero en realidad tienen todo lo que necesitan. Pensamos que son comunidades aisladas, pero son comunidades que tienen grandes desafíos para organizar actividades culturales y deberíamos inspirarnos en ellos. Si nosotros que tenemos todo lo que necesitamos a la vuelta de la esquina. En cuanto a la relación con el tiempo y el espacio, los antropólogos dicen, y el patrimonio cultural y el patrimonio intangible, dice que la memoria rural y los elementos del éxodo rural, que tienen sus pros y sus contras, es importante aprender de ellos y también volver y tener esa perspectiva para poder seguir. No sé si Alexander Young está con nosotros. Él es uno de los invitados del foro y hace 2 años terminó este estudio práctico que se centró también en estudiantes, los que están ahora empezando y que pueden aprender de los profesionales de la cultura. Y ahora quisiera hablar de algunos elementos del futuro. Tenemos la Carta de Porto Santo, que esto se firmó en la presidencia portuguesa del 2021. Y hace unos meses añadió un anexo para los jóvenes a esta carta. Y eso ha ayudado a publicar un nuevo documento. Usted ha mencionado la juventud, la importancia de romper barreras. Me encanta esta cita. Las instituciones culturales tienen que abrazar la inclusividad radical para poder reconocer las voces marginalizadas como algo esencial para tomar decisiones acerca de la cultura y revisar el concepto de cultura para que podamos realmente sentir este espacio compartido y donde todos, incluidos los jóvenes, pueden sobrevivir y florecer. Quisiera añadir para terminar que es importante estar in situ en las comunidades. En los tiempos de COVID tuvimos que aprovecharnos de las intervenciones online, pero eso no puede sustituir lo que logramos cuando estamos in situ. Claudia Seiser recientemente estuvo en un proyecto CRAB en Cerdeña y allí podemos ver, por ejemplo, que han bordado este mantel con citas de una comunidad.
Y ella viaja por toda Europa con el apoyo de la ENCC y allí en CRUP se puede ver el programa Creative Flip. Y ahora, de verdad, terminando, reconozco las citas que has hecho y ahora quisiera citar no de otro filósofo, sino de una comuna que se encuentra en Portugal, es un nodo de cultura. Y la cita es: colaboración no tiene que ver con el unir los egos ya existentes, se trata de las ideas que nunca han existido hasta que todos nos reunamos en la misma sala. Esa es una idea que me gusta, que viene también de Monde Occult. Pero hay una persona que todavía no está en la sala o en el espacio desde mi perspectiva. Me alegro formar parte de la ENCC y recientemente ha habido este programa. Es una organización con sede en Barcelona bajo el paraguas de las ciudades y los gobiernos locales unidos. Si nosotros creemos que alguien falta y si tuviésemos una organización que se convirtiera en el guardián de esta agenda, yo tengo una recomendación que quizá podríamos establecer esta idea de los pueblos unidos y la red de pueblos unidos y áreas no urbanas para poder compartir buenas prácticas de forma intercontinental, influir en las políticas locales. No voy a entrar en detalles sobre ello, pero lo más importante es que realmente estemos unidos en nuestra cooperación. Muchas gracias por su atención. Thank you so much, Piotr, muchas gracias. Estamos viendo claramente, ¿no?, que hay un reposicionamiento y una creciente vertebración y articulación a nivel internacional de todo este tipo de iniciativas, en la búsqueda también de políticas concretas, específicas, ¿no?, que reconozcan los particularismos, las singularidades de los procesos que suceden en el rural, que no son equiparables a los grandes procesos institucionales o a los grandes procesos industriales que tienen en las grandes capitales del mundo, y eso exige, pues eso, acupunturas específicas, ¿no?, para este sector, que también tiene unas singularidades muy concretas, en dispersión, en tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a seguir también, a partir del contexto que ha marcado estupendamente Piotr, viendo una política concreta, ¿no?, que es la de, en este caso, Francia, con un programa casi homónimo al nuestro, ¿no?, que se llama Culture et Réalité, y nos lo va a contar Guillaume Juin, creo que lo he dicho ahora bien. Sí, muchas gracias. Perfecto. Merci beaucoup, Guillaume. Hola, buenos días a todos. Y voy a intentar hablar en español para vosotros. Muchas gracias por la invitación y desgraciadamente no fue posible para mí de estar con vosotros hoy. Yo voy a hablar en breve efectivamente del plan Culture et Ruralité, de un plano cultura y ruralidad. Y voy a empezar para intentar definir las zonas rurales, que es un desafío para muchas personas y en Francia también, un desafío para el Estado y un desafío también para las administraciones locales. En Francia las zonas rurales se definen principalmente por su baja densidad de población. Y el INSEE, que es un organismo público y de referencia en Francia, definía las zonas rurales como todos los municipios que no pertenecían a una unidad urbana y definidos por la agrupación de más de 2.000 habitantes. Así que las zonas rurales ahora en Francia se refieren a todos los municipios de baja o muy baja densidad y ahora comprenden más o menos 22 millones de personas en Francia. Así que es importante y así que también es una prioridad
para el Ministerio de la Cultura en Francia, una prioridad política y sobre todo desde 2 años y desde esta ministra de la Cultura, Rachida Dati. Así, en 2024, la ministra de la Cultura francesa ha lanzado una iniciativa que se llama el Plan Cultura y Ruralidad, y la primera fase de esta iniciativa es la Primavera de la Ruralidad, que se lanzó en enero de 2024. Esta consulta consistió en una consulta global en Francia, en línea, en la web, de 2 meses, con residentes, con funcionarios electos, con asociaciones, con actores culturales, con todas las personas que quieren participar, para asegurar un conocimiento profundo de la realidad local y de la realidad cultural local. Y está importante para nosotros y para el Ministerio de la Cultura, ante todos, de escuchar lo que las personas que viven en las zonas rurales piensan de la cultura en este aspecto local. También las direcciones regionales de asuntos culturales en Francia organizaron reuniones, debates, talleres en las regiones sobre el papel de la cultura en las zonas rurales. Así que entre enero de 2024 y mayo del año pasado, fue una temporada importante en Francia y para nosotros, para el Ministerio de la Cultura, de esta organización, de toda esta consulta, que fue un éxito para nosotros y para todas las personas que participaran a esta consulta. A partir de esta consulta, trabajamos y preparamos medidas en función de todo lo que se pasaba y de todo lo que las personas han compartido con nosotros, y preparamos 23 medidas del Plan Cultura y Ruralité, del Plano Cultura y Ruralidad, que se inspiran de esta consulta y que fue presentado por la ministra de la Cultura, Rachida Dati, en julio de 2024. La filosofía global del plano es un plano de 3 años, con más o menos 100 millones de euros en los 3 años, y con una idea que estaba muy importante de escuchar y de valorizar lo que se cree, lo que existe en las zonas rurales y que no responden exactamente a la visión etática de la cultura, una visión, por ejemplo, de las grandes instituciones en París o en las principales ciudades en Francia, y un poco de escuchar lo que se pasaba en el local y no definir una plan o medidas desde París o desde las principales ciudades de Francia. Para el Ministerio de la Cultura, el declive rural no es inevitable y hay una visión, necesitamos también una visión integrada para revitalizar
nuestras zonas rurales, visión integral con servicios públicos, comercio, oferta cultural, y está un poquito la filosofía de este plano y de las 23 medidas. Estaba nuevo para nosotros porque trabajamos las 23 medidas con todos los sectores y todas los equipos del Ministerio de la Cultura para proponer un plano de 3 años en diferentes temas del arte, por supuesto, del cine, de la radio, de residencias de artistas, de valorización de fiestas locales, de acompañar más las librerías locales, y también, por supuesto, del patrimonio, que fue muy importante en la consulta, porque muchas personas en las zonas rurales nos dicen que está también muy importante de proteger y de valorizar este patrimonio local y, por ejemplo, las pequeñas iglesias con más dinero y más ayudas del Estado en este caso. Quisiera decir también que para nosotros no es un desafío único del Ministerio de la Cultura, porque un poquito como en España, como lo sabéis, la cultura en Francia está compartida entre el Estado y las administraciones locales, las regiones, las provincias, los municipios. Así que, efectivamente, el Ministerio de la Cultura no puede todo asumir, no puede todo hacer en este tema del equilibrio territorial, y la organización de la cultura en Francia se compartirá entre diferentes niveles de administración locales y con nosotros, con el Estado, con el Ministerio de la Cultura. Los objetivos del plan de culturalidad son de fortalecer el papel de la cultura en las zonas rurales, por supuesto. Es también apoyar a sus actores y espacios y crear un nuevo diálogo entre formas culturales urbanas y rurales. Y las medidas se agrupan en 4 áreas principales que permiten, los esperamos, permiten una primera respuesta colaborativa a los retos planteados por la consulta nacional. Valorizar la cultura y las iniciativas locales que hacen el orgullo de nuestros territorios, sostener los actores y las organizaciones locales de proximidad, facilitar la movilidad de los artistas, de las obras y de los públicos, y acompañar los proyectos gracias a una ingeniería adaptada. Estas 4 áreas principales están un poquito la filosofía del plano y una respuesta global a todo lo que se pasaba durante la consulta, y las 23 las medidas del plan están también una respuesta a estas 4 áreas. La idea global está, como lo he dicho, la idea global está de más escuchar lo que pasa en estos territorios y en estas zonas rurales, de más apoyar lo que se necesita, por ejemplo, y también de valorizar nuevas formas de cultura que no existe totalmente en las ayudas actualmente del Ministerio de la Cultura, y es una etapa
para el Ministerio de la Cultura y desde 2 años es de reconocer también formas artísticas como fiestas locales, como residencias de artistas, como patrimonio local. Sí. Excusez-moi. Un minuto, vamos terminando, por favor. Perdona que te corte. Sí, yo he terminado. Ya estaba para concluir, esta para conclusión. Es exactamente de una filosofía global de más escuchar y valorizar lo que pasa en estas zonas rurales. Muchas gracias. Muchas gracias, merci beaucoup, sobre todo por el esfuerzo de hablar en castellano, te lo agradecemos muchísimo. Vamos a continuar con Najib Bachiri, él es marroquí. Estos días, no sé por qué, el logaritmo no funciona. Me han saltado muchas conversaciones con Oliver Laxi, curiosamente. Claro, la peli en parte la ha rodado en Marruecos y él decía que Marruecos es un país donde las capas, los estratos históricos están todavía muy presentes en el territorio, ¿no? Yo os me digo que en las ciudades cada vez se conversa menos, ¿no? O se mira menos y se conversa menos con el pasado, ¿no? Y para cualquier ejercicio cultural, ¿no?, reflexivo y a futuro, de presente y a futuro, la conversación con el pasado es clave. Y él encuentra muchas similitudes, muchas concomitancias entre lo que ve ahora en Marruecos y lo que veía en la Galicia, ¿no?, interior de sus padres, ¿no? Curiosamente, ¿no?, entre Marruecos y Galicia, ¿no? Najib, muchas gracias. Cuéntanos cómo planteáis vuestro trabajo, vuestra visión allí. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización por la invitación y lamento no poder hablar en español. Seguramente sería más fácil para todos. Antes de empezar, me gustaría hacer una llamada. Porque lo que debemos hacer ahora es lo siguiente. Debemos ampliar nuestros horizontes, ir más allá de las fronteras para proteger nuestro patrimonio universal. Así que en el programa creo que estaría bien que nos ampliásemos hasta el norte de África. Y como decíamos, lo que no sabemos... Normalmente lo que no conocemos nos da miedo, así que en ese sentido creo que corremos el riesgo de hablar de cosas demasiado obvias y yo creo que son aspectos que pueden coexistir. En Marruecos, lo que vemos aquí realmente son elementos que constituyen nuestra cultura, una cultura que no decimos que sea nuestra, la hemos heredado de otras generaciones y lo que vemos aquí, de hecho, son actividades que datan a miles y miles de años atrás, antes del Islam. Ahí ya teníamos determinados grupos que cohabitaban con ese concepto. Durante la ocupación española y la ocupación francesa de Marruecos, todas las ciudades urbanas realmente eran europeas y el núcleo de las tradiciones marroquíes y la cultura marroquí realmente estaba en las zonas rurales. Cuando Marruecos obtuvo su independencia, en ese momento las comunidades rurales empezaron a ampliarse y a exportar sus creencias y su patrimonio cultural. El problema que tenemos ahora con todos estos elementos que conforman la autenticidad de Marruecos se están ampliando porque, bueno, hay diferentes factores, como decía Benito, tenemos diferentes desafíos, hay muchos desafíos y sobre todo ahora mismo hay una amenaza. Nuestra amenaza es el cambio climático. El cambio climático
Es algo muy peligroso. Es un monstruo que va a afectar negativamente a nuestras creencias, a nuestras costumbres y a nuestras vidas. Porque yo personalmente, yo realmente no soy una autoridad en este campo, pero mi involucración con las comunidades rurales me ha ayudado a conocer mucho conocimiento y savoir-faire que me ha ayudado a entender más la cultura marroquí, que de hecho está muy relacionada con la cultura europea en muchos aspectos. Por ejemplo, el Día de los Muertos en Marruecos lo llamamos Sunam, y Suna, en mi zona, terminó creo a finales de los 70, cuando las creencias islámicas procedentes de Arabia Saudí entraron en Marruecos y se integraron en la sociedad marroquí. Es decir, todo lo que parece ir en contra del Islam realmente se define como una herencia, de manera que han iniciado una guerra contra todas las actividades que de hecho reflejan las creencias y tradiciones de la población. Entonces la Suna es un teatro abierto que esta comunidad hacía unos determinados días de enero. Y cuando el Islam empezó a permear en nuestras culturas y tradiciones, cambiaron la fecha y ahora se hace en otras fechas, el Día de la Oveja. En mi zona esto desapareció, sin embargo, en el sur de Marruecos y parte del norte de Marruecos también todavía existe. Lo llamamos Suna. Así que empezaron en el cementerio, ahí empezó nuestra cultura, ese Día de los Muertos, y después pasaron a los pueblos, a las ciudades, de manera que volvemos a esa conexión entre la muerte y la vida. Eso significa que incluso los muertos están con nosotros. Así que celebramos eso, y creo que en Europa y sobre todo en España me parece que también se celebra ese día. Así que tenemos bailes, tenemos música, y aquí hemos visto estas fotos. Y hay un artista estadounidense llamado Paul Vance. Sus libros, de hecho, son muy populares, y un libro muy bueno se llama The Shelter in Sky. Esta persona fue a Marruecos y empezó a recopilar diferentes tipos de música de Marruecos. Gracias a él, ahora tenemos un patrimonio musical. Hemos preservado nuestras tradiciones musicales. Y también hay algo muy importante. Algunas de nuestras músicas siguen existiendo y también tienen orígenes de Algeria, por ejemplo. Se llevaron a nuestra música aquí a Europa y después la desarrollaron. Y ahí tenemos Geder, por ejemplo, y muchísimos tipos de música tradicionales que siguen existiendo, de hecho, gracias a los jóvenes europeos y del norte de África, de origen del norte de África. Entonces, las comunidades rurales realmente son un ingrediente fundamental para nuestra identidad. No podemos sobrevivir sin eso. Nuestra cultura moderna no puede sobrevivir sin esa cultura rural y nuestras tradiciones y costumbres en cualquier aspecto: gastronomía, agricultura, cualquier tipo de actividad. Con estas actividades
estas actividades antiguas, hemos descubierto que hay herramientas, de hecho, muy importantes para adaptarnos al cambio climático y también para abordar la modernidad. Y cuando hablo de modernidad me refiero a la IA, la inteligencia artificial, que, por cierto, también es un desafío que nos va a afectar de una forma u otra a la cultura. Lo que vemos aquí es un viaje que, sin gastar mucho, como veis, estamos viajando por todos Marruecos. Muchísimos elementos que tenemos y aparecen aquí. He hablado con Pietro sobre esto. Hemos tenido un profundo debate sobre crear las bases, porque ahora mismo necesitamos unos cimientos resilientes, de manera que veamos cómo trabajar juntos y conectar, porque las comunidades están interconectadas. Y la cultura marroquí, ayer yo hice una pregunta sobre el término estrategia nacional. En mi país, el Ministerio de Cultura realmente no tiene dinero, con lo cual, ¿cómo podemos preservar una cultura sin dinero? Eso es un problema grande. Ahora se financia el Ministerio de Turismo, obtiene financiación de Europa, me parece, para preservar de alguna forma algunas comunidades y pueblos rurales. Y eso no es suficiente. Me temo que nuestras comunidades rurales se van a convertir en algo falso, es decir, en algún tipo de atracción turística, y nosotros no queremos eso. Queremos preservar nuestras comunidades rurales de manera que vibren, que vivan sus vidas, que llevan viviendo desde hace miles y miles de años. Tengo la suficiente edad para saberlo y para transmitir mis experiencias, transmitirlas a las generaciones más jóvenes que veis aquí. Ahí vemos fotos de niños de mi región. Y esta es nuestra garantía. Ahora bien, ¿cómo pueden transmitir nuestro conocimiento a otras generaciones? He aprendido que en Marruecos, me he enterado de que en Marruecos nuestra medicina es tradicional, y hace 2 años descubrieron una planta que la gente utilizaba hace miles y miles de años, se llama ecedra, que es muy, muy importante. Como las semillas que se transmiten a través de nuestros recuerdos, semillas que hemos utilizado desde hace miles y miles de años. De igual forma, debemos encontrar un sistema que nos ayude a transmitir nuestros conocimientos ancestrales y nuestra filosofía. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Nayib. A continuación vamos a dar la palabra a Marielba Herrera. Muchas gracias, Marielba. Antes hablábamos, ¿no?, y creo que en el discurso de Nayib, ¿no?, se traslucía todo esto, ¿no?, esa idea, ¿no?, noción o horizonte de la espiritualidad, ¿no?, frente a esa racionalidad técnica, ¿no?, que es la que está omnipresente también en todas las culturas ya casi globales, ¿no? Y esa idea de espiritualidad, trascendental o no trascendental, tiene que ver, creo, mucho con la búsqueda de sentidos, ¿no?, para nuestras vidas, ¿no?, que es una búsqueda, por otra parte, muy humana. Y sí creo, ¿no?, que hay un elemento que nos caracteriza, ¿no?, como humanos, como especie, son los cuidados, ¿no?, el cuidado del otro, ¿no?, el cuidado del contexto, de la naturaleza, el cuidado de nuestras tradiciones, ¿no?, de la herencia recibida. También pensando en las generaciones futuras, ¿no?, que esto también es muy importante, ¿no?, qué mundo estamos dejando. Y yo creo que esto está muy presente, ¿no?, en la forma de pensar el mundo, de pensar las tradiciones, ¿no?,
toda la imaginación, la antología también de los pueblos indígenas, ¿no? Y conectaba también con las corrientes feministas hoy, ¿no? Ellos han trabajado también con la ECIR en un proyecto que se llama Ecofeminismos en Red, del que hablaremos también estos próximos días, y Marielba ha sido una de las comisarias, en este caso en el Centro Cultural en El Salvador. Y bueno, Marielba, apórtanos tu visión, ¿no?, de todo este diálogo que estamos manteniendo. Sí. Bueno, gracias por la invitación, buenos días a todas y todos. Quizá la experiencia que les voy a contar va a ser muy resumida, igual creo que después podemos seguirlo platicando. Vengo de El Salvador, Centroamérica, y este contexto en la actualidad en la región pues es un contexto un tanto difícil, políticamente hablando, y esto lo que ha generado, para el caso específico de El Salvador, es que se hayan cerrado espacios para el goce y disfrute de la cultura y de los derechos culturales que tienen tanto pueblos indígenas como afrodescendientes en El Salvador. El trabajo que he venido apoyando, digamos, con el Centro Cultural de Escaña en San Salvador ha sido específicamente en el área de afrodescendientes. Y aquí quizás voy a empezar hablando de esto y voy a terminar con el tema indígena y un poco lo que comentaba Benito de la espiritualidad y de los cuidados. En este caso, El Salvador, por ser un país netamente racista, estructuralmente hablando, ha negado durante siglos la presencia y la existencia de población afrodescendiente. Y esto ha hecho que en el imaginario colectivo, pues nosotros, yo soy afrodescendiente, no existamos. Esto es importante decirlo porque a partir de ahí nos ubica exactamente en la gran problemática que tenemos como comunidad y como pueblo. A través de quizás 10 años de investigación académica de la que yo he sido parte, hemos identificado a la población viva en El Salvador y la huella afrodiaspórica culturalmente hablando. Empezamos a hacer indagaciones sobre investigaciones que tenían que ver con expresiones culturales y patrimoniales afro en El Salvador y logramos identificar varias. En este caso voy a referirme a una en particular que es la de Erehuayquín, que es la comunidad donde ellos hacen una ritualidad, hablando de estas cosmovisiones y espiritualidades, una ritualidad relacionada con San Benito de Palermo, este santo africano, que llega desde el siglo XVII, inicios del XVII, al actual territorio de El Salvador, y empezamos a ver cómo la población esclavizada proveniente de África y sus descendientes fueron creando una expresión cultural material y material muy fuerte, que en la actualidad quizás es como el referente más grande que tenemos para el país. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque a partir de los proyectos que se han generado con el Centro Cultural de Escaña, hay uno que se llama Afroeste específicamente, que está en todos los países iberoamericanos. La idea es generar diferentes residencias artísticas entre personas africanas y afrodescendientes de América Latina. Lo interesante es que este proyecto se lleva a Erehuayquín con la idea de fortalecer y visibilizar un poco más la herencia africana en El Salvador. Y eso sobre todo porque, como dije, no hay un reconocimiento constitucional, la idea es seguir activos visibilizándonos para que el Estado pueda girar la mirada y podamos decir en algún momento que tenemos este reconocimiento. Hay diferentes colectivos que han tenido la iniciativa de generar una propuesta, una petición para que la Asamblea Legislativa de El Salvador reconozca a la población, pero eso ha quedado engavetado. Entonces, ¿qué es lo que nos ha tocado? Desde diferentes áreas, empezar a posicionarnos en diferentes espacios para que vean esta tradición. Esta tradición específicamente está llevando una serie de reflexiones, sobre todo porque vemos la particularidad que es una tradición intergeneracional. Si bien es cierto, las que están al mando, digamos, de la tradición son las mujeres porque son cantoras, porque son danzantes, son diferentes jóvenes, adultos, niños y niñas los que van a participar también de la danza. Y esto nos parece interesante porque hay un diálogo entre toda la comunidad y hay un fortalecimiento entre toda la comunidad para visibilizar a la población y la tradición. Ahora bien, lo que se ha hecho también es, de alguna manera, apoyar estas iniciativas de visibilización desde el Centro Cultural de Escaña, no solo desde Afroeste, con el intercambio
de estos residentes que están llegando al territorio, sino también como una continuidad generar diferentes talleres, por ejemplo de dibujo y pintura con niños y niñas vinculados a la tradición grande que es la de San Benito de Palermo. Esto ha generado una iniciativa de crear el primer libro, digamos, de la oralidad afrodescendiente en El Salvador, reconocido como tal. Y esto lo traigo a colación porque ha sido a través de estos cursos de dibujos y pinturas donde se ha logrado recuperar, digamos, dentro del imaginario de los adolescentes y los niños, cuál es la visión que ellos tienen de la tradición. Y esto se va a complementar con las ilustraciones y el texto de cada uno de los relatos orales. Ahora, yo creo que esto es importante también recalcarlo porque, como dije, sería el primer libro de tradición oral afro en El Salvador, creo que también está relacionándose con cosmovisiones de matriz africana que tienen que ver, por un lado, el aspecto cristiano, que sería San Benito, pero por el otro lado, la matriz africana, que responde a una visión yoruba, con un panteón orisha. Entonces, esto también es importante porque a partir de ahí, las personas de la comunidad han empezado a reconocer esos otros elementos, ahí sí, de cuidado y de acompañamiento y de pertenencia a una comunidad. Yo creo que ese es uno de los ejemplos más interesantes para El Salvador en el tema afrodescendiente, sobre todo llevados por mujeres. Y luego tenemos dentro del espacio del Centro Cultural de Escaña otro proyecto que se llama el Quilombo Fest, donde la Red de Estudios Afrocentroamericanos, que es la que presido, ha creado este espacio como un lugar que puede ser una vez al año, en el mes de septiembre, un espacio donde tenemos la libertad, como el quilombo, esa resignificación de este espacio de libertad, de aquel mundo cimarrón o de aquel mundo de personas esclavizadas fugadas en América, donde podían tener toda la libertad para expresarse, para cantar, para pensar, para decir, etc. Entonces, el Quilombo Fest, en su tercera edición, que sería este año, se ha convertido en ese espacio de libertad de expresión. Y luego también se creó un proyecto que se llama Cimarronarte, que ese tiene que ver específicamente con la noción de generar talleres de autocuido hacia mujeres, sobre todo, que tienen que ver con danza, movimientos del cuerpo, con cuidados específicos en relación a cosmovisiones también, con escritura creativa también, que es parte de esta sanación que podemos tener las mujeres. Entonces, digamos que en ese contexto de no reconocimiento, estos espacios y estas actividades lo que están haciendo es visibilizando y fortaleciendo la cultura y la identidad. Y sobre todo eso lo quiero decir porque en el caso afrodescendiente la mayoría del patrimonio cultural es rural, no es urbano. Todas las expresiones que tienen que ver con ganadería, con religiosidad popular, con el cultivo del añil, que es este cultivo que durante el periodo colonial daba este color azul que venía hasta acá también, ha sido mano de obra negra esclavizada y de sus descendientes, para aquel momento llamados mulatos, los que van a generar esta propuesta. Entonces, todo ese tipo de actividades que se van a generar en un periodo colonial son los que podemos evidenciar ahora en áreas rurales en El Salvador. Y son las comunidades rurales las que todavía lo tienen latente, independientemente del discurso oficial de El Salvador de que hay o no hay afrodescendientes. El último censo de población, que fue el año pasado, sacó alrededor de 56,000 personas reconocidas como afrodescendientes. Ya es un avance, realmente, pero no nos podemos quedar solo con esa idea de que el Estado reconozca en la estadística, sino que hay que ver acciones concretas de reconocimiento y políticas culturales orientadas a población afro, que es como uno de los objetivos que tenemos, el gran desafío es el reconocimiento. Ahora, en el caso de la población indígena específicamente, sí tienen un reconocimiento constitucional, sí hay una política cultural y de salud para pueblos indígenas, pero queda ignorada, solo queda en el papel. En este caso de las poblaciones indígenas son el universo de las parteras, por ejemplo, que está siendo muy condenado desde hace muchos años en El Salvador, donde no se permite el ejercicio de las parteras, que sabemos que lleva un tema del cuidado también hacia la comunidad, hacia las mujeres, hacia los no nacidos, a los neonatos. Entonces, estas prácticas son todavía se llevan a cabo dentro de estas áreas rurales donde no hay acceso a la salud, por ejemplo, donde no podemos tener ni siquiera una ambulancia para que haya alguna emergencia y puedan llegar las mujeres a los hospitales. Y en este caso son las carteras indígenas las que han retomado ese rol, independientemente de que se les condene o se les lleve presas, son ellas las que van a retomar este trabajo. Vamos terminando, ¿vale? Sí, ya ahorita termino con esto.
Y bueno, y esto al final lo voy a conectar con un minuto nada más, con el tema de la exposición de ecofeminismo que se llevó el año pasado con el Centro Cultural de Escaña, en la que participé, donde se van a retomar todas estas actividades que las mujeres en territorios, mujeres indígenas en territorio y campesinas hacen para el cuidado de la tierra, su cuerpo y obviamente el territorio en general. Y estos cuidados también tienen que ver mucho con esta noción de recobrar y reconocer todos los conocimientos y saberes ancestrales que siguen latentes en El Salvador y que por diferentes razones del Estado quedan invisibilizados o ignorados. Gracias. Muchas gracias a ti, Marielba. Nos marca 0:00 ya el tiempo, pero como siempre nos retrasamos un poquito en los arranques, pues bueno, yo creo que y nada más tenemos el café, tenemos margen para, bueno, por supuesto, darle las gracias a Jordi por estar aquí, prestarse al diálogo y después también tener alguna pregunta, 2, 3 del público. Jordi, te habíamos pedido... ¿Vamos al café? No. Yo creo que está abierto el que quiera, pero bueno, Jordi, te habíamos pedido que nos conectes... Bueno, todo este diálogo, ¿no? La defensa de los derechos culturales, el reconocimiento de la diversidad cultural con el gran evento también que tenemos, ¿no? Y las políticas de la UNESCO que tenemos en Barcelona en septiembre, porque bueno, tú mejor que nadie, ¿no? Es el que puede hacerlo y nada, pues cuando quieras. Gracias. Déjame escuchándoos, se me ocurría una reflexión que en alguna ocasión ya la había empezado a pensar. La cultura y la concepción de la cultura y las políticas culturales hoy están transformándose y cambiándose mucho. La relación entre pasado y presente, entre tradición heredada y creación contemporánea, se han tendido a unir. Si tradicionalmente la tradición estaba asociada al mundo rural, era ahí donde los modos de vida, las tradiciones, estaban vinculadas a una forma de vida vinculada a lo rural, y en cambio la ciudad era la explosión de la creatividad, de la innovación. Hoy estas cuestiones van empezándose a mezclarse. La perspectiva decolonial ha puesto el foco en que la tradición es una tradición plural, no es la que se ha escrito desde una historia del poder, sino que hay muchos márgenes por explorar. Pueblos indígenas, afrodescendientes, etcétera, gitanos, tantísimas culturas que han quedado escondidas en el discurso. Otra diferencia de la que teníamos en el siglo XX, otra diferencia en la concepción. Otro elemento es la relación entre lo individual y lo colectivo. La dimensión comunitaria crece. Hoy sabemos que la experiencia cultural no solo es la experiencia de leer un libro solitario en tu casa o escribirlo, sino que necesita una dimensión participativa, una dimensión comunitaria. Y finalmente, también lo habéis comentado, Benito hacía referencia, de una visión muy racional de la dimensión cultural. Hoy empezamos a entender que la dimensión espiritual debe ganar fuerza en un mundo a punto del colapso climático, con crisis, guerras, etcétera. Que hemos dejado olvidado, que la modernidad dejó también en los márgenes una dimensión de la vida humana que en la cultura es indispensable. De todos estos elementos de una concepción nueva, podríamos decir rápidamente que, haciendo el cóctel, las zonas rurales son las ideales. Es donde la comunidad se encuentra, es donde se puede fijar la tradición, como decía él. Es un lugar también donde la experimentación está vinculada a la tradición. Por tanto, podríamos decir, que yo lo decía en la presentación anterior, que son como manantiales de esta nueva concepción cultural que tenemos. Pero yo quería problematizar un poco la cuestión, porque las definimos con distintos nombres. Yo he apuntado not urban area, rural o lo rural. Incluso también hablamos de el territorio, como si las ciudades volaran en el espacio sideral. Para mí es un poco complicado cuando, sobre todo seguramente más en el contexto europeo, cuando tú paseas hoy por pueblos y lugares o ves el paisaje humano que hoy está reunido aquí, pienso, realmente no sois
la mayoría urbanitas, aunque viváis en un pueblo de 1000 habitantes. No hay una dimensión, no hay dimensión urbana en las formas de vida que se van incorporando también en el ámbito rural. Había el urbanista que hizo la gran transformación de la ciudad de Barcelona a finales del 19, Cerdà, tenía una frase que él decía: hay que urbanizar el campo y ruralizar la ciudad. Posiblemente lo segundo no ha pasado, las ciudades no se han ruralizado, pero sí que posiblemente el campo ha tendido a urbanizarse en las formas de vida. Y eso para mí significa que es necesario construir un equilibrio en estas zonas, llamémosle rurales, entre la convivencia que se encuentra en esos espacios, en aún tradiciones, digamos, más ancladas en el tiempo, y la innovación que significa que estos espacios también sean espacios de creatividad, de innovación, de actividades artísticas, etcétera. Es decir, en el fondo son espacios que se suman las dos dimensiones entre la tradición y la innovación. Por tanto, hay que encontrar ese equilibrio y a la vez, probablemente, son áreas, estas de menor densidad, que seguramente es la mejor definición, ¿no? Lugares donde hay menos densidad de población, en los que pueden ser realmente laboratorios de experimentar actuaciones públicas y asociativas o comunitarias en el terreno cultural que puedan ser realmente ejemplarizantes también para trabajos que luego se puedan trasladar a la ciudad, en ese sentido de ruralizar lo urbano, que sería tan necesario no solo para crecer en verde, sino también para crecer en ese tipo de actividades que son difíciles hoy de encontrar en las grandes metrópolis mundiales. Quería hacer esta reflexión, me parecía útil, vinculada a cuestiones que habéis planteado todos vosotros y vosotras. Una última reflexión sobre la propuesta de un CGLU de áreas no rurales que se ha hecho y se ha repetido. Fui uno de los fundadores, creo que el primer presidente de la Comisión de Cultura de CGLU y uno de los impulsores de la Agenda 21 de la Cultura casi en el siglo pasado. Y yo lo que sugeriría, precisamente por esa vinculación que hoy existe entre lo rural y urbano, es que yo creo que ese sería el gran reto de la Comisión de Cultura de CGLU, abrirse y construir espacios de confluencia, un ruralidades permanente que pusiera en relación poderes públicos y locales con entidades civiles que trabajan en esos ámbitos, pero yo no los segregaría del ámbito de la ciudad, porque los objetivos que hoy estamos hablando de conseguir en las zonas rurales las tienen las grandes ciudades, las tienen las tienen los barrios, etcétera. Por tanto, a mi modo de parecer y conociendo bien cómo funciona la Comisión de Cultura de CGLU, creo que sería perfectamente, aunque me atrevo a meterme en un ámbito en el que ahora yo ya no estoy, pero creo que sería un espacio realmente muy útil para mantener viva lo que significa este foro anual que convocamos desde el Ministerio. Y finalmente, para terminar lo que me pedías, Benito, no me he podido evitar hacer esta introducción. Bien, ¿cómo respondemos a esos retos desde el Plan de Derechos Culturales y desde el Ministerio de Cultura? Primero, lo hemos dicho, el Plan de Derechos Culturales que se va a presentar, que bajo ese ámbito habrá muchas actuaciones y líneas de trabajo a favor de las zonas rurales en todo el país. Hablaba antes de la primera convocatoria de ayudas que se ha convocado de 4 millones de euros. Va a haber también se está convocando una línea de ayudas a proyectos con impacto social, se está trabajando con el ámbito de bibliotecas o incluso, por ejemplo, hemos decidido que grandes centros nacionales como el de fotografía de Soria o Tabacalera en Madrid tengan redes, tengan relación con iniciativas en el ámbito rural. Y, por ejemplo, ahora se ha lanzado una convocatoria vinculada a Tabacalera para creadores, artistas, que puedan trabajar en residencia en pequeños centros culturales, pero que luego Tabacalera pueda ser, digamos, el espacio, la plataforma de proyección de esos proyectos. El segundo, que también es importante,
sobre todo en relación con el patrimonio material de estas ciudades, es cómo cada vez hemos ido orientando la convocatoria del 2% cultural. El 2% cultural, que es el 2% de todo lo que gasta el gobierno español en inversión en autopistas, en infraestructuras, etcétera, el 2% de toda esa cantidad de dinero se dedica a proyectos patrimoniales. Eso se hubiera podido decidir dedicado a grandes obras en las grandes ciudades españolas y, en cambio, lo que es una convocatoria que se celebra prácticamente una vez al año y que hay infinidad de pequeñas iniciativas, pequeños proyectos de rehabilitación, de restauración de patrimonio histórico esparcidos por todos los pueblos y pequeñas ciudades del Estado. Y finalmente Mondiacul. Mondiacul va a ser el gran encuentro de ministros y ministras de Cultura que se va a realizar en Barcelona a finales de septiembre. Les invito a participar. Benito está implicado además en toda la actividad, en una especie de cumbre paralela que va a haber a Mondiacul. Mondiacul son 3 días que se reúnen los ministros de todos los estados, pero paralelo a Mondiacul, acompañando a Mondiacul, habrá un gran espacio de debate donde celebraremos Cultura y Ciudadanía los 2 días previos, con el objetivo de que la voz de la sociedad civil, de los poderes locales, pueda tener un espacio en Barcelona esos días, se pueda discutir sobre los grandes ejes de Mondiacul, que son derechos culturales y derechos de autor, inteligencia artificial y derechos de autor, cultura de la paz, se puedan discutir previamente para también que se escuche la voz de estas comunidades en Mondiacul. Y creo que el eje de las zonas de baja densidad, de las zonas rurales, de las zonas no urbanas, también debiera estar incorporado en esos grandes debates que van a culminar, esperemos, con una declaración que va a poner sobre la mesa la necesidad que en la futura agenda post-2030 la cultura tenga un objetivo individual. Sabéis que cuando se hizo la Agenda 2030 no se consiguió que la dimensión cultural tuviera un objetivo propio, un ODS propio. El gran objetivo de Mondiacul es doble. El primero es lanzar el mensaje de que en la Agenda post-2030, que va a empezar a discutirse en el año 26, se incorpore un objetivo específico en el ámbito cultural, que apueste no solo por la difusión de la cultura, por el acceso, sino también por la creación y la participación en la vida cultural, también la dimensión comunitaria. Y el último objetivo de Mondiacul, atendiendo un mundo con demasiadas guerras, es hacer un grito a favor de la paz, y Mondiacul esperemos que sea un momento en el que podamos poner de acuerdo a tantísimos países a favor de la paz en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario de Estado. Otro eje fundamental, que es transversal también siempre, ¿no?, va a ser la diversidad cultural y lingüística, ¿no?, que va a estar muy presente también, ¿no? El medio rural en la defensa, conservación, preservación, ¿no?, de toda la pluralidad, riqueza lingüística de este país y de otros ha sido fundamental, ¿no?, a través de un conjunto de regionalismos, localismos, modismos, ¿no?, que han enriquecido muchísimo, ¿no?, nuestro acervo cultural y toda la cultura oral, ¿no?, de transmisión oral de este país. Ese también va a ser un eje fundamental de Mondiacul y que está aquí muy presente siempre. Yo, a costa de que me eche ganarme una bronca de regiduría, lo siento mucho, pero creo que al menos un par de turnos, ¿no?, preguntas al público. Os pido concreción también, si hay alguien interesado, creo que hay al fondo. Vale, gracias. Buenos días, soy Matías. Benito, no me veis por aquí. Voy a intentar ser muy concreto. También en el contexto europeo, este año se cumplen 20 años del aniversario de la Convención de Faro, del Consejo de Europa, en el que España cumple un rol principal también. Entendiendo que esta convención habla del rol y la contribución del patrimonio cultural en la creación de comunidades, en la promoción de la democracia, la pregunta es más hacia los centros culturales y la acción cultural, y es ¿cuál creéis que debería ser el rol de los centros culturales para ser garantes de los espacios democráticos y de participación que, sobre todo para la
para el asociacionismo juvenil y los centros juveniles ahora hay un retroceso democrático, ¿cuál puede ser ese rol para ser garantes de la participación democrática? Gracias. Muchas gracias. Podemos recoger otra pregunta aquí delante. Hola, muchas gracias. Mi pregunta iba para María Elba. Y bueno, quería darte las gracias porque me ha gustado mucho especialmente la contribución, sobre todo cómo se ha ligado con el papel del arte, ¿no?, para reflexionar sobre las historias de vida de colectivos, ¿no?, que han sufrido diferentes tipos de desigualdad. Y no sé si podías puntualizar un poco sobre la exposición de ecofeminismo y cómo a través de estos espacios curatoriales también se puede activar políticamente a determinados colectivos. Recogemos una última allí al fondo, si os parece, y después ya contestáis. Allá. Sí, hola. Mi pregunta es un poco para Jordi Martí. Se ha hablado del 2% cultural, que yo creo que es un pequeño gran unicornio del que todos hemos oído hablar. No sé si hay alguien en la sala que haya podido acceder a alguna ayuda del 2% cultural, que yo creo que es una ayuda y una cantidad que gasta el Estado realmente importante, pero que siempre está organizada, bueno, pues con una serie de comisiones, subcomisiones que resultan un poco impenetrables para cuando quieres dirigirte a ello. Entonces, no sé si es un espacio que pueda ser mejorable dentro de la Administración a la hora de poder dirigirse a ese espacio de financiación. Bueno, pues si os parece, ¿quién se anima? Jordi, quizá. Vamos de atrás adelante. Sí. Sobre el rol de los centros culturales, si me permitís, me parece que hoy tienen un rol esencial, pero es un rol que se está transformando. Tradicionalmente siempre se había contado que había centros como de alta cultura, ¿no?, los grandes museos, los grandes auditorios, y centros de proximidad. Desde mi punto de vista, hoy lo que está ocurriendo, o lo que debería ocurrir, es que esas dos dimensiones se mezclan. Cada vez más los grandes museos han de abrirse a la comunidad que tienen alrededor, han de ser espacios también de participación en la vida cultural, han de ser espacios que sostengan también una dimensión comunitaria, a la vez que los centros de proximidad, que podrían ser estos pequeños centros de zonas rurales, también pueden tener todo el aliento global, el aliento internacional, el aliento de la máxima calidad, haciendo residencias para artistas, produciendo, generando nuevos contenidos, etcétera. Es decir que, desde mi punto de vista, la transformación de los equipamientos culturales, grandes o pequeños, hoy es una de las tareas de las políticas públicas más esencial. Y sobre el 2%, todo es mejorable en la Administración, en eso no hay ninguna duda. Pero no sé en nombre de, digamos, si eres de una entidad, etcétera, el 2% cultural, hoy las convocatorias se destinan básicamente a dos cuestiones. Una, a compra, adquisición de obra de arte, o bien a rehabilitación de patrimonio inmueble, de patrimonio físico. Esa es lo que marca la norma. Se hace mayoritariamente el 90% de los recursos a través de una convocatoria pública. ¿Quién se puede presentar a esa convocatoria hoy? Básicamente los titulares de estos grandes equipamientos, no grandes, de estos patrimonio inmaterial, que son mayoritariamente municipios. Y esto se publica la distribución de todos los recursos, etcétera, cada vez que se convoca. ¿Hay cuestiones a mejorar? Sí. Una de las cuestiones a mejorar, y que creo que es lo que provoca esta sensación de desconocimiento, es que no son regulares, porque se espera a tener las cantidades económicas generadas por la inversión del Estado para convocarlas. Y en mi opinión, que eso lo estamos planteando los ministerios que generan los fondos, que no es el de Cultura, sino que son los que hacen las grandes obras, transportes, infraestructuras, transformación ecológica, transición ecológica, etcétera, lo que les estamos pidiendo es que haya más recursos o menos, deberían ser convocatorias regulares para aumentar
la transparencia de esas convocatorias al conjunto de instituciones que pueden estar interesadas a presentarse. Pero, sin lugar a... Vaya, he estado en las últimas convocatorias. Es un proceso exactamente igual que cualquier convocatoria pública que hoy convoca el Ministerio, con ese pero, digamos, de que no son regulares y que son complicadas pues de informar. Hay mucha gente que no se entera en el momento que se convoca porque se hace con poco tiempo, etcétera, y que eso es indiscutiblemente un aspecto a regular. Pero la decisión que se tomó de no dedicar ese dinero, que es bastante además, a grandes infraestructuras, sino a la rehabilitación del patrimonio de manera más distribuida, creo, sinceramente, que es su gran activo. Como hay una pregunta también específica para Marielva, y después os damos la palabra a vosotros, ¿vale? Marielva, la pregunta de la compañera. Gracias por la pregunta. En el caso del proyecto de ecofeminismo que se llevó a cabo el año anterior, desde el Centro Cultural de Escaña, era una exposición que se llamaba Derecho de Vida. Este derecho de vida permitió, para el caso de El Salvador, que lográsemos acercarnos a 3 grupos de mujeres en particular. Uno de ellos fue la comunidad de mujeres lencas de Guatajiagua, que son alfareras. El otro era un grupo de mujeres activistas en contra de la minería metálica, y otro tenía que ver específicamente con mujeres agricultoras vinculadas al tema de la soberanía alimentaria. ¿Qué ocurrió con los 3 casos? Que, bueno, si partíamos de la concepción académica del ecofeminismo, la pregunta que se planteó a la hora de empezar a hacer el guión fue pensar cómo las mujeres en los territorios rurales o en las zonas rurales podían definirnos este concepto. La exposición, como digo, abarcó estas 3 áreas, pero fue interesante porque logramos hacer esta denuncia pública de las problemáticas reales de las mujeres en las zonas rurales, que tenía que ver específicamente en el caso de las mujeres alfareras, cómo la propiedad privada ha hecho que se minimicen los espacios para que ellas puedan tener la materia prima, puede ser el barro, la tierra, un tipo de semilla particular que le da una tonalidad negra a la loza, ir a traer la leña para la cocción artesanal, etcétera. Si nosotros vimos el contexto donde ellas vivían, eran casas muy pobres, en extrema pobreza generalmente. Y a la hora de preguntarles, por ejemplo, cuánto cobraban por un comal o una olla, una tinaja, lo que fuera, el costo era súper barato. Te estoy hablando de alrededor de lo mucho $3, que son como menos de 3 euros, ¿verdad? Más o menos. Entonces, a la hora de decirles que porque no aumentaban el costo, el miedo es que las personas que van a comprarles no se las iban a comprar, obviamente, porque iban a cambiar el costo. Entonces, esto lo que hizo fue visibilizar la problemática de, uno, la falta de lugares donde ellas podían obtener la materia prima. 2, la explotación que están viviendo a partir de una tarea artesanal que obviamente hace que tu trabajo sea visto desde otra perspectiva mucho más barata y más explotada. En el caso de las mujeres activistas de Santa Marta, bueno, fueron ellas las que durante mucho tiempo, en conjunto con la comunidad, lucharon porque en El Salvador se creara la primera ley antiminería en el mundo, pero el gobierno actual revirtió la ley y entonces ahora están de nuevo en la lucha y han hablado de cómo han tenido diferentes radios comunitarias que han hecho que se difunda la denuncia y que las diferentes comunidades cercanas se sumen a este trabajo colectivo y activista que están llevando. Y en el caso de las mujeres de Comasagua, que son estas agricultoras, ellas lo que han hecho es empezar un proyecto que también es la cooperación AECID, perdón. AECID, que también les está apoyando con este proyecto, y lo que ellas hacen es crear una canasta básica alimentaria que la venden a un sector, a un público en particular, donde saben que van a tener ganancias. Es interesante porque a raíz de todo este proceso con ellas, con los 3 grupos, se lograron hacer diferentes talleres para que ellas, a través de muñecas de trapo, por ejemplo, con un artista, hablaran de las violencias que como mujeres rurales también atravesaban. Y esto lo que hizo, después de todo lo que recogimos, es entender que no podemos hablar de ecofeminismo en El Salvador
sino de feminismos plurales. Entonces, ahí quedó. Hay una publicación que se está haciendo que va a recoger todas las exposiciones de Iberoamérica para que la puedan obtener. Creo que aquí la van a publicar, creo que va a ser a finales de año, como para que estén atentos y puedan obtenerla. Gracias por la pregunta. Sí, bueno, sí que la verdad es que con la EFIC tenemos una relación muy estrecha también y les interesa muchísimo el programa de ruralidades y cómo puede tener reflejo también en la red de centros, especialmente en Iberoamérica, también en Guinea, ¿no? O sea que esa relación ya es muy estrecha de años y bueno, agradecemos también, ¿no?, esa conversación que tenemos siempre con ellas. Y bueno, muy brevemente, nos quedan 2 minutos y creo, Piotr, la pregunta a la participación democrática, la participación juvenil, la participación intergeneracional en los centros culturales. Yes. Brevemente, gracias por la pregunta. He tomado muchos apuntes y voy a intentar resumir. Nosotros consideramos estos centros culturales locales como faros de la comunidad, como una manera de concienciar y de aprender. Vosotros habéis mencionado el problema del turismo y el hecho de que la identidad local se convierte en algo falso, una especie de atracción turística. Es importante que la comunidad evite que esto ocurra, porque si no lo hacen, va a ocurrir lo peor. Creemos firmemente que es vital comprender que nosotros como seres humanos necesitamos tiempo. Has hablado de la Convención Faro. Yo voy a mencionar la Convención de México del 2003. Nosotros perdimos mucho tiempo porque las autoridades locales no tenían los recursos para proteger este patrimonio local. Estaban esperando que alguien de fuera viniese a preservar, a conservar esas tradicionales locales. Y, por ejemplo, eso ha ocurrido en Polonia. La idea de empoderar esos centros culturales para que tengan esas ideas dentro de sus programas de actividades, porque el patrimonio inmaterial se está perdiendo y necesitamos de nuevo tiempo. Necesitamos tiempo para empezar a actuar, para leer esos documentos. Es únicamente en un memorando de 2007-2012 en UNESCO, eso lo vimos. También hemos tenido apoyo de la DG de Cultura. También hay otros marcos, por ejemplo, la Carta de Porto Santo. Y también nos centramos en una sostenibilidad justa en el contexto local. Hemos publicado informes sobre eso. Es tan importante comprender el desequilibrio potencial entre lo urbano y lo rural y alinearnos completamente en nuestras formas de actuar. Solo quisiera mencionar que incluir en la agenda tener este enfoque específico. Tú has mencionado ruralidades, quizás debería ser ruralidades unidas a través del contexto de vuestro trabajo, y eso ayuda a concienciar más en el contexto global de que toda esa agenda es crucial, porque el barómetro de juventud que se publicó recientemente, que el 70% de los jóvenes sí quieren participar, pero muchos centros culturales dicen que es un grupo que desaparece, que no participa. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es tener la capacidad de invitar a esos jóvenes al contexto de los centros culturales. Muchísimas gracias. Lamento las apreturas de tiempo, siempre nos falta, ¿no? Pero bueno, como tenemos el café y podemos seguir conversando, son muchos días, muchos formatos, muchos paneles, seguimos, ¿no? Nada, muchas gracias por estar ahí. Disculpas a mis compañeros de regiduría por el desfase temporal, pero bueno, a veces el café nos lo permite, ¿no?, también observar.